Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno verles, es bueno estar un fin de semana más ya en la casa de Dios, un viernes más, alabando su nombre, exaltando su nombre y también recibiendo su palabra. ¿Está usted listo para recibirla? Bien, vamos a ella. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Este es el tema número 12 de la serie Reuniones Cristianas según la Biblia. Y el título de la enseñanza del día de hoy es: en una reunión cristiana hay cena del Señor. Así que es lo que va a haber esta noche, precisamente, por si se lo estaba preguntando. Efectivamente tendremos cena del Señor el día de hoy. Hechos 2:42 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos ya en los últimos temas de esta serie que inició hace algunos meses ya. Y en esta serie pues hemos visto varias cosas que pueden ocurrir en una reunión cristiana, en una reunión como esta que acabamos de tener. Y todas ellas con base en la palabra de Dios, todas ellas con base en lo que dice la Biblia. Hoy vamos a ver un versículo que ya usamos en otro de los temas, pero que ahora vamos a revisar en otro elemento. Vamos a revisar otro elemento que observamos aquí en este texto, y es el partimiento del pan. ¿Puede decir el partimiento del pan? A esto se le conoce también como Santa Cena, Cena del Señor. En otros sectores de la cristiandad se le llama Eucaristía. Es algo que nosotros conocemos y es una de las ordenanzas que los cristianos observamos. Para tener convicción en lo que hacemos debemos de ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y eso es lo que vamos a hacer en esta enseñanza. Y para eso le voy a pedir que me tenga un poco de paciencia, porque vamos a hacer algo de historia desde el Antiguo Testamento para ver el origen de esta ordenanza, para ver el origen de esta ceremonia que tenemos nosotros los cristianos. El origen se remonta hasta los tiempos de Moisés, en el Éxodo, capítulo 12. Dios le mandó a su pueblo por medio de Moisés, su siervo, y también de Aarón, que era como el asistente de Moisés, al principio su traductor, un sacerdote. Dios le mandó al Señor, al pueblo por medio de Moisés y de Aarón, que sacrificaran a un cordero. Les dio instrucciones específicas para matar a ese cordero, para que así ellos pudieran comerlo, disfrutarlo en familia. Fíjate qué interesante, cómo desde el principio Dios ha tenido en mente a un pueblo, y eso choca con nuestra manera de pensar individualista, en donde primero estoy yo y luego yo y después yo, en donde voy a la iglesia pero estoy como con una burbuja alrededor de mí, porque vengo yo a recibir, vengo yo a ser agradado, vengo yo a ser satisfecho en mis gustos y necesidades. Y esa es una de las ideas que tenemos a veces de la iglesia. Sin embargo, Dios desde el principio ha tenido en mente a un pueblo formado por muchas personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Eso ha sido lo que Dios ha tenido siempre en mente. Por eso desde la Pascua podemos ver a Dios juntando a su pueblo en familias, disfrutando de esta Pascua, de esta cena. Dios iba a ejecutar juicio sobre los egipcios. Por lo tanto, ellos debían de usar la sangre de ese cordero para untar los dinteles, los marcos de las puertas, y así cuando el ángel de Jehová pasara trayendo mortandad a los egipcios, aquellos que tuvieran la sangre sobre los dinteles de las puertas no morirían sus primogénitos, que eso era la mortandad que traería Dios sobre los primogénitos específicamente. Se les mandó a que ellos recordaran la Pascua para siempre y que lo hicieran de generación en generación, porque Dios no quería que su pueblo se olvidara de ese modelo, de esa sombra que era la sangre de un cordero inocente siendo derramada para evitar la muerte de aquellos que habían pecado. Esta fiesta, la fiesta de la Pascua, era, como dije, un anticipo de algo en particular, de un nuevo pacto, le llamó Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16, porque te llevé desde el Éxodo hasta el Nuevo Testamento en Colosenses. Obviamente no vimos todo el tema de la Pascua, sino que solo lo resumí, y era un cordero inocente derramando su sangre para que el ángel de Jehová no trajera mortandad sobre los primogénitos. Colosenses 2:16
Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto incluida la Pascua también, que era una de las fiestas que el pueblo debía recordar. Pero el versículo 17 nos especifica cuál era el propósito de la Pascua a largo plazo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Diga, de Cristo. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque allí específicamente vemos a Cristo conectado a la Pascua, a la fiesta de la Pascua. 1 Corintios 5, versículo 7. Cristo es quien había de venir a dar su vida, y ese cordero siendo sacrificado, derramando su sangre inocente, estaba tipificando al Señor Jesucristo, quien había de venir. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Aquí está hablando Pablo a esta iglesia de Corinto, la cual estaba contaminada sin duda de división, de inmoralidad, de muchas otras cosas, y el llamado para esta iglesia y también para nosotros el día de hoy, porque está en la palabra inspirada de Dios, es este: limpiaos pues de la vieja levadura. Ese es el llamado que Dios nos hace. Limpiémonos de la vieja levadura para que seáis nueva masa y podamos ser formados por Dios, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya el Señor envió a su Hijo Jesucristo y así mostró el propósito de la Pascua. Por eso ya no hacemos más sacrificios, por eso ya no derramamos más sangre de animales, de corderos, de machos cabríos, porque Cristo ya derramó su sangre y Él se sacrificó por nosotros, los pecadores. El Cordero de Dios se encarnó, o sea, Dios mismo se encarnó, vino a nosotros y antes de derramar su sangre en sacrificio, juntó a sus discípulos para darles una instrucción muy importante. Acompáñame a Lucas capítulo 22, versículo 19. Porque ese cordero que Dios tenía ya preparado desde antes de la fundación del mundo, que es su Hijo Jesucristo, se encarnó, hizo bienes a los hombres y también discipuló a otros hombres a los cuales les dejó esta instrucción, una instrucción muy importante. Lucas 22, versículo 19 y versículo 20. Aquí está Jesús tomando la Pascua precisamente con sus discípulos antes de dar su vida. En el aposento alto estaba en este momento. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Te imaginas la revelación que tuvieron los discípulos en ese momento? Hombres judíos que estaban celebrando la Pascua, que celebraban pues, cuando tenían que celebrarla, pero ahora Cristo le da el significado a esta Pascua que ellos tomaban siempre. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Les está dando este mandamiento, háganlo en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Allí iba Jesús a dar su vida y les estaba trayendo luz sobre esta ceremonia que ellos celebraban cada vez que tomaban esta Pascua. Notemos que tanto la Pascua como la Cena del Señor son para ser celebradas en familia, es decir, en comunidad. Así que si tú quieres ser un cristiano bíblico, tal y como lo vemos aquí en la palabra, si tú quieres obedecer a Cristo y hacer su voluntad, pues has de estar unido a una familia espiritual. Aquí los cristianos que son llaneros solitarios, los que no se congregan en ningún lado, sino que solamente ven videos por internet, solamente de vez en cuando leen algún libro, etcétera. Aquí pues no tienen manera de cómo obedecer con este mandamiento, con esta ordenanza del Señor. O aquellos cristianos que pues simplemente no tienen una congregación, van de aquí para allá, de allá para acá, son más bien, no son como ovejas, sino son más bien como canguros, ¿no? Que andan saltando de un lado a otro lado y que nunca echan base y conocen a gente en una iglesia por aquí o por allá, pero no pueden llamarle su familia espiritual. O sea, realmente es mi familia. A una familia la conoces, ¿verdad? A tu familia los conoces en las buenas y en las malas. Tu hermano en la sangre no te anda mostrando su mejor cara porque tú lo conoces, o sea, ¿sí o no?
tu hermana, tu hermano, tu tío, tu tía, pues tú los conoces, no te van a venir a impresionar o a pantallar. Tú sabes que tomaban del vaso del mole Doña María y le quitaban el sticker y le tomaban agua ahí y ahora andan con su Stanley o con su Yeti, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Por favor, te tomamos del vaso del mole Doña María, ¿no? No me vengas con eso. O sea, no impresionamos a nadie. Esto, los que estamos en una familia. Y podemos ver cómo esta ceremonia ha sido pensada para celebrarse en comunidad. Lo que el Señor espera cuando cumplamos esta ordenanza es que estemos unidos, diga unidos. Ve al que está a tu izquierda, a tu derecha, atrás de ti. No tengas miedo, es así como con miedo. No, voltea con confianza y dile: hola, me llamo Pedro, me llamo Pancho, como te llames. Dios te bendiga. El domingo estuvimos en casa de oración Houston Southwest y tienen esta costumbre de saludarse unos a otros, ¿no? Y es maravilloso, como es pequeña la congregación, pueden saludarse todos. Aquí, imagínate, nos tardamos un montón, pero es bueno, es una buena tradición que nos saludemos y la palabra lo manda, lo veremos en una enseñanza más adelante, a saludarnos unos a otros, a conocernos, a que podamos estar unidos, pero no unidos como se une el sindicato de herreros, el sindicato de soldadores, o como se une la comunidad ahí de los vecinos para planear si van a pavimentar una calle o qué sé yo, sino unidos para recordarle a Él, para recordar a Cristo. Eso es lo que esa cruz que está ahí atrás significa. Nos recuerda que Cristo dio su vida y que su sangre nos compró, pero compró un pueblo y nos unió. Él es el centro de todo, Jesús es el centro de todo. ¿Qué recordamos? No solo recordamos a Cristo como un buen maestro, como alguien que tenía buenos principios morales, como alguien buena onda, ¿no? Que te quiere bendecir, que quiere que todo te salga bien y te va a dar la clave del éxito. Y hay que preguntarse cuál es ese éxito, ¿no? Pero pues cada quien. Dios y Jesús pues están aquí para darte éxito y hacerte la vida feliz, entre comillas, ¿no? No, recordamos a Cristo dando su vida por nosotros. Por esto, cuando nosotros adoramos, alabamos al Señor, no debe pasar ninguno de estos tiempos sin que recordemos que Cristo dio su vida por nosotros, porque éramos pecadores, porque merecíamos la muerte, ya que la paga del pecado es muerte, como dice su palabra. Estábamos destituidos de su gloria, pero Él con su sangre nos redimió, con su sangre nos compró y ahora podemos por su sangre entrar hasta el trono de la gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, eso es lo que nos une, ni siquiera es la música lo que nos une. Yo sé que algunos hermanos han dicho, no, pues me gozo con las alabanzas, qué bueno, gloria a Dios, pero por favor, que eso no sea lo que nos une, porque el día que no haya grupo de alabanza porque a todos les dio, no sé, gripa o qué sé yo, pues entonces ahí sí ya no fui bendecido. No, somos bendecidos porque Cristo derramó su sangre, dio su vida por nosotros. Y en la cena hay dos elementos que nos ayudan a ilustrar ese sacrificio, es el pan y el vino, es el otro elemento. Hablemos del pan. Porque en la Pascua los judíos comían pan sin levadura. No es pan como el que tú te estás imaginando ahora, ¿no? O sea, un croissant o no sé, un cuernito. No. Era un pan sin levadura, una pita, lo que se llama, lo que se le conoce así, ¿no? Un pan bien delgadito, sin levadura. Y Jesús les iba a revelar el significado de ese pan que ellos comían. Él les dijo: este pan sin levadura es mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. No de forma literal, sino obviamente de una forma analógica, una enseñanza para que pudiéramos recordar, porque Cristo, su cuerpo físico estaba en ese momento allí. Este es mi pan, mi cuerpo, y su cuerpo estaba allí, ¿me explico? Era una manera de ilustrar. Como ese pan era molido en sus bocas, era masticado por esos dientes, así el cuerpo de Jesús iba a ser molido y fue molido por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, podemos ver ahí al profeta Isaías muchos años antes de esta última Pascua que Jesús tomó con sus discípulos. Lo podemos ver profetizando acerca de esto, acerca del significado y de lo que el Mesías sufriente vendría a hacer. Isaías 53, versículo 5. Dice la palabra de Dios: mas Él, hablando del Mesías, el Cordero de Dios, herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate cómo a veces distorsionamos la palabra de Dios
y la adaptamos a nuestros gustos, a nuestra manera vana de pensar. Y a veces decimos, Cristo murió para que seas rico, o hemos oído un mensaje así, pero voy a la Biblia y dice que Él fue herido por mi rebelión, o sea, no para que yo fuera rico, sino por mi rebelión, porque en tiempos de Isaías habían muchas personas ricas, muchos imperios millonarios y que habían logrado grandes cosas y que ni siquiera reconocían al Dios creador de todas las cosas, y ni mucho menos al Mesías. Herido fue por mi rebelión. Luego subraya esa palabra, molido por nuestros pecados. De eso habla el sacrificio de Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor vino a traer perdón de pecados, pero también vino a traer sanidad para nuestros cuerpos y para nuestras almas, para nuestro espíritu, para todo nuestro ser. El Señor vino a restaurarnos. El otro elemento presente en la institución de la Cena del Señor es el vino. Para los judíos el vino en la Pascua representaba o les recordaba la sangre de ese cordero que ellos untaron en los postes para que cuando el ángel de Jehová pasara trayendo muerte sobre los primogénitos de ellos no murieran. Y les recordaba el vino, esa sangre. Por eso Jesús en aquella última Pascua les dice a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre de Jesús derramada allí en la cruz, en su crucifixión, es la que hizo posible este nuevo pacto, un pacto nuevo y por ende un pacto mejor. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, allí los pecados eran cubiertos con la sangre de un animal. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y los pecados de las personas pues eran cubiertos con esa sangre de ese animal que era sacrificado, un animal inocente. Pero Jesús, el cordero que Dios dio, no cubre los pecados. Nota la diferencia. Los corderos del Antiguo Testamento, los animales, su sangre cubría los pecados, pero el Cordero de Dios no lo cubre, sino que lo quita el pecado del mundo con su sangre. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 10, vamos allí a Hebreos capítulo 8, versículo 10, en donde nos está hablando precisamente de este nuevo pacto. Y fíjate cómo va dirigido precisamente a creyentes de procedencia hebrea. Hebreos versículo 8. Dice el versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este pacto del que está hablando aquí el autor de la epístola de los Hebreos es un pacto que está en vigor en la actualidad, pero la incredulidad de los hombres impide, precisamente a los hombres de Israel, les impide gozar de este pacto. O sea, tienes ahí a israelitas que no recibieron al Mesías, que no creyeron en Él y que pues su incredulidad les impide disfrutar de este nuevo pacto del cual tú y yo, que no somos de procedencia judía, podemos disfrutar el día de hoy. Ellos creen en un Mesías, pero creen que no ha venido todavía. Sin embargo, nosotros los que hemos creído en Él recibimos los beneficios prometidos. Ahora, cuando el pueblo de Israel vuelva al Señor, como vemos en las Escrituras, ellos van a gozar por completo de las bendiciones del nuevo pacto. Continuamos leyendo, dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Está hablando del pueblo de Israel, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el pacto, mis hermanos, que el pueblo de Israel pudiera disfrutar si creyeran en Cristo. Y obviamente, si hay algún israelita que cree en el Señor Jesús, viene a disfrutar de este nuevo pacto, pero nosotros lo disfrutamos ahora. Ahora veamos la celebración de la Cena del Señor en el Nuevo Testamento. Hemos visto la Pascua, hemos visto lo que representaba esta Pascua, la Pascua que Jesús tomó con sus discípulos, lo que representaba allí, lo que representa con Israel, pero ahora veamos ya de lleno en la iglesia, en el Nuevo Testamento y en la iglesia hasta el día de hoy. Desde el inicio de la iglesia
vemos a los discípulos practicando esta ordenanza. Esto es algo que vemos en la historia. En Hechos 2:42, que nos marca el inicio de la iglesia, vimos que ellos perseveraban en el partimiento del pan o en la cena del Señor. No solo en Jerusalén, ellos siguieron con la ordenanza que Jesús les dio allá en el aposento alto, sino que lo hicieron también en las demás iglesias que se fundaron. Hay otro registro en las Escrituras, está en Hechos capítulo 20, en donde vemos a cristianos celebrando la cena del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7. Y nos da ahí un detalle más en cuanto a la cena del Señor. Fíjate cómo históricamente va continuando. Jesús se los da a sus discípulos y los discípulos obedecen la ordenanza y lo enseñan a los nuevos creyentes. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y esto pasó allí, no se preocupe, no va a pasar el día de hoy. No vamos a estar aquí aunque casi todos se van hasta la medianoche, más o menos, se quedan allí platicando, ¿no? Aquí podemos ver una reunión de cristianos en un día domingo. Dice que estaban reunidos un primer día de la semana. Y ahí en esta reunión había enseñanza de la palabra y enseñanza prolongada, extendida. En esta reunión ellos partieron el pan, es decir, celebraron la cena del Señor. Fíjate cómo ya Jesús había derramado su sangre, ya digamos que el sacrificar animales inocentes pues ya había quedado abolido, porque ya la sangre de Jesús pues fue derramada, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, ya no más sacrificios, pero los cristianos siguieron recordando la cena del Señor para recordar la muerte del Señor. No solo del libro de los Hechos que acabamos de leer ahorita, hacemos doctrina acerca de la cena del Señor. Y hago énfasis en esto porque hay quienes dicen que el libro de los Hechos no es para hacer doctrina. Y bueno, cuando escuchemos algo así, hemos de pensar bíblicamente, ¿no? Aquí en el libro de los Hechos estamos viendo la doctrina de la cena del Señor. Así que pues sí podemos hacer doctrina del libro de los Hechos, porque está, por ejemplo, aquí la cena del Señor. Y en el capítulo 1 está la doctrina de la ascensión del Señor Jesucristo. El Señor Jesús asciende a los cielos, sube a los cielos, y eso es una verdad esencial. Nadie puede decir que Jesús no ascendió. Si alguien dice que Jesús no ascendió a los cielos, pues no puede ser considerado como cristiano. No podemos llamarle hermano a alguien así. Así que del libro de los Hechos, pues sí hacemos doctrina. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque está en la palabra de Dios. Y toda ella es inspirada por Él, y de toda ella hacemos doctrina y somos instruidos en justicia. Así que de este libro de los Hechos extraemos también la doctrina de la cena del Señor. También hay otra epístola más adelante de Hechos en donde vemos esta doctrina ya puesta en práctica, y me refiero a la primera epístola a los Corintios. También de primero a los Corintios hacemos doctrina, porque hay quienes también cuando se encuentran con primero a los Corintios 12, que habla de cristianos hablando en lenguas, que habla de cristianos profetizando, que habla de cristianos con dones de sanidades, de milagros, dice no, eso ya cesó, eso ya no pasa más, ¿ok? También en primera de Corintios vemos que se habla extensamente de la cena del Señor. Así que entonces vamos a decir que también la cena del Señor ya cesó y ya no hemos de practicarla. Obviamente que no. Pero ¿por qué entonces algunos hacen esta selección de eso sí me gusta, esto no me gusta? Vamos a practicar la palabra como está allí. Así que desde el capítulo 5 de primero a los Corintios vemos cómo ya Pablo empieza a introducir este tema que es para la iglesia. O sea, hacemos iglesia desde la Biblia, desde el libro de los Hechos, sí, pero también de primera, segunda, los Corintios y de toda la palabra de Dios. Y vemos ahí a Pablo ya dando unas pequeñas pinceladas de lo que vendría más adelante en su enseñanza, y les empieza a mencionar acerca de los panes sin levadura, versículo que leímos anteriormente, en el capítulo 5, que es el capítulo que habla sobre la inmoralidad en la iglesia. Y sí, tal y como lo oyes, en una iglesia cristiana puede llegar a ocurrir que alguno de sus miembros caiga en inmoralidad sexual, que era lo que estaba ocurriendo allí en Corinto. Uno de los miembros de la iglesia había tomado por mujer a la mujer de su padre, a su madrastra. Fíjate nomás qué telenovela, ¿no?
Y este hombre pues la ponía en sus redes sociales, yo creo, o lo anunciaba por todos lados, de tal manera que ya la gente que no era de la iglesia, la gente de afuera, se estaba dando cuenta y decía, mira qué corintios tan liberales, o sea, ahí se puede. Claro, porque esta persona tomó por mujer a la mujer de su padre y se la anda paseando por todos lados y sigue yendo a la iglesia como quiera y nadie dice nada. Y Pablo se entera, por supuesto, de esto, porque los de la familia de Cloé fueron a decirle a Pablo, no fueron con el chisme, sino que fueron y le dijeron lo que estaba ocurriendo, porque habían ancianos, habían líderes en esa iglesia y no estaban haciendo nada. ¿Por qué habrá sido? Quizás, voy a especular un poco, porque aquel hombre que había tomado por mujer a la mujer de su padre era buen diezmador, ¿quién sabe? ¿Porque era amigo de los líderes? Tal vez. O pudiera ser simplemente porque se querían evitar la fatiga, porque no querían tener problemas, porque es que qué pena confrontarlo, y no me quiero incomodar ni incomodarlo a él, mejor vamos a orar. Así dicen algunos pastores, ¿no? No, usted déjelo así, vamos a orar. No. Hay cosas en donde oramos y hay cosas en donde accionamos en fe. O sea, una cosa no está peleada con la otra. Mientras que oramos, también actuamos y obedecemos. Y Pablo, quien era autoridad sobre aquella iglesia, toma la autoridad y dice en otras palabras o en resumidas palabras, ustedes están envanecidos. Más bien deberían de haberse lamentado, porque cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo debe de dolerse también con él. Ustedes están envanecidos, se creen como que yo aquí bien ocupado con mis muchos dones y esto y aquello, y el pecado no le están llamando pecado, no están reprendiendo el pecado. ¿Saben qué es lo que debieron hacer? Debieron de haber echado a aquel hombre de entre ustedes. Y sí, mis hermanos, es el mismo Dios de amor. Pues no, que Dios es amor, sí, Dios es amor. Y Dios no va a tener por inmunda la sangre de su Hijo, porque su Hijo derramó su sangre por su iglesia, para que su iglesia sea una iglesia santa, no una iglesia corrupta que consiente el pecado. Y entiéndame, no estoy diciendo que alguien que tiene una vida de pecado, alguien inconverso, no pueda venir acá. Claro que puede venir, para que la palabra le transforme, para que escuche esto y se arrepienta. No estoy diciendo tampoco que un cristiano nunca peca, que los miembros de esta iglesia no pecan. Claro, lo estamos viendo en Corinto, pasó en Corinto, pero sepa que una iglesia que es una iglesia de acuerdo al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, va a restaurar al pecador. Fíjese la diferencia, no es apedrear al pecador, sino restaurar al pecador. Tú vas al doctor y le dices al doctor, ¿sabes qué? Pues me duele aquí, me duele acá y me duele acullá. Y el doctor no te apedrea, ¿verdad que no? Pues no. Hay algunos que sí te pegan unas buenas regañadas y te dice, ya bájele a la coca, ya bájele al pan, y etcétera, ¿no? Ya sabes. Pero ¿qué es lo que hace el médico? Bueno, ve tu enfermedad, te da un tratamiento, te restaura. Para eso está la iglesia. Pero los de Corinto no estaban restaurando al pecador, lo estaban dejando en su pecado. Y Pablo, obviamente, por el contexto que nosotros tenemos en Mateo y en los evangelios, vemos que Pablo no se saltó ninguno de los pasos. Ya habían habido quienes habían exhortado a este hombre a que se arrepintiera y no se quería arrepentir. Por eso fue que le dijo, el tal se ha echado fuera, se ha entregado a Satanás. Si quiere pecar, que peque, pero allá afuera. Y cuando quiera arrepentirse, que regrese. Y allí Pablo les habló acerca de los panes sin levadura. La levadura representa una vida de pecado. Y panes sin levadura, vidas sin levadura representan una vida apartada del pecado. No cristianos que no pecan, sino cristianos que quieren apartarse del pecado. Eso es en el capítulo 5. Luego en el capítulo 10 menciona la cena del Señor. Y de ahí extraemos un principio. Primero los Corintios 10, versículo 16. ¿Cuál es este principio que extraemos de aquí, de primero los Corintios 10, 16? La unidad de los discípulos de Cristo. Diga la unidad. Porque podemos estar reunidos, pero no unidos. ¿Sí se entiende? O sea, puede estar reunido un grupo de personas que piensan diferente y están reunidos nada más pues para ver una película. Si vas al cine, pues imagínate la cantidad de personas que están ahí reunidas, pero que tienen todos diferentes maneras de pensar. No piensan una misma cosa, definitivamente. Lo único en lo que están de acuerdo es en ver la película, que están allí, y algunos hasta en contra de su voluntad fue, porque lo obligaron, ¿no? Pero reunidos no significa estar unidos. Y Dios quiere que estemos unidos, pero que estemos reunidos también. Dice primero los Corintios 10, 16, la copa de bendición
que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo, fíjate cómo se afirma allí lo que representa la copa, la comunión de la sangre de Cristo. Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por esto decía hace un momento, y no sé si por algún momento pensó que estaba siendo un poquito exagerado o dogmático, la cena del Señor está pensada para celebrarse en familia, para aquellos que son de un mismo cuerpo, pero no solamente de forma nominal, sino de una forma real. Los primeros cristianos dice que se reunían para partir el pan con alegría y sencillez de corazón. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes. Esto quiere decir que se conocían unos a otros, y no solo se conocían, sino que estaban dispuestos a aliviar el dolor, a aliviar la necesidad de otro. Fíjate cómo no caía o recaía todo sobre el pastor, o sobre Pedro en este caso, ¿no? Que fue quien tomó el micrófono para predicar aquel sermón en donde se convirtieron 3,000 personas. No, la responsabilidad caía sobre todos, mis hermanos, sobre todos los miembros de aquella congregación tan numerosa. Y les dice, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, del cuerpo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 10:16, que nos habla de unidad. Y luego en el capítulo 11, un capítulo adelante, Pablo corrige los errores y presenta nuevamente la doctrina de la cena del Señor. 1 Corintios 11:23. Vamos ahí. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí va a empezar a hablar de la cena del Señor, pero antes de que empecemos a leer lo que dice el versículo 23, la segunda parte. Recordemos que Pablo fue evangelizado por Jesús mismo. Fue llamado directamente por el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Así que esta ceremonia de la que va a hablar Pablo, la cena del Señor, no es una ceremonia de procedencia humana. O sea, no es algo que a un hombre, a una iglesia, a una denominación, a una religión se le ocurrió, sino que es algo divino, es de procedencia divina. Por tanto, debe ser celebrada con solemnidad. Hay cosas en las que podemos diferir quizás. Algunos sectores de la cristiandad dicen, no, yo alabar con instrumentos, no, mejor nomás con puras voces. Bueno, está bien, no pasa nada. Nosotros alabamos con instrumentos y tampoco pasa nada. O sea, ni yo te digo nada a ti, ni tú me digas nada a mí. Todo bien. Pero esto es algo que proviene directamente del Señor. Él sí lo instituyó totalmente, el tema de celebrar la cena del Señor. Esa misma enseñanza que Pablo recibió del Señor Jesús cuando fue discipulado por él, se las pasó a los corintios. Y aquí podemos ver cómo se ha extendido. Es decir, esta doctrina ha pasado de generación a generación, desde modo Pascua hasta ahora, cena del Señor, hasta nuestros días, ¿no? Y aquí Pablo lo refiere a la última Pascua que Jesús comió con sus discípulos. Y quiero aclarar que Judas ya no estaba, ya había salido a hacer lo suyo, ¿no? Lo que hacen los Judas. Continúo leyendo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Noten el texto que, obviamente repitió de forma literal lo que leímos anteriormente, aquí en Corintios lo repitió el apóstol Pablo, pero nota que hay algo que resalta nuestra atención y es que no nos dice cuándo debe hacerse. O sea, no nos dice debe ser el domingo, debe ser el sábado, debe ser el viernes, aunque en Hechos vemos que lo celebraron el primer día de la semana, pero también en Hechos los primeros versículos dice que todos los días. Tampoco nos dice con qué frecuencia deba hacerse. O sea, la Biblia no es específica diciendo tiene que hacerse una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año, una vez cada 3 años. La Biblia lo deja
pues a criterio de los cristianos, sin que sea descartada completamente, pero se nos deja a nuestro criterio. Podemos nosotros celebrarla cuando nosotros creamos conveniente, ¿no? Y obviamente yo como pastor trato de enseñar antes de ofrecer la Santa Cena o de invitar a que tomemos la Cena del Señor, de enseñar para que no sea solamente un ritual, que no, pues pasa la copa y pasa el vino y está bonito, ¿no? Y ya, sino que sea algo de nuestra convicción, algo dentro de nuestro corazón. No nos dice cuándo ni cuántas veces debe de celebrarse, pero sí nos dice con qué actitud se debe celebrar. Y enfatiza el propósito de la ordenanza. El propósito es anunciar la muerte del Señor. Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar la muerte de Cristo, mis hermanos, incluye su resurrección, porque no solo predicamos a un Cristo que murió, porque eso pues nos hace igual a cualquier otra religión. En las religiones, pues sus fundadores pues están en la tumba, murieron. Mahoma murió, Buda murió. O sea, pues podemos decir eso, pero nosotros no anunciamos a un Cristo que murió únicamente, sino a un Cristo que murió, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, cosa que ningún otro personaje en la historia puede decir. Y esta resurrección de Jesús también nos conecta con su segunda venida, porque al haber resucitado Jesús apareció a sus discípulos durante un periodo de tiempo, pero se presentó a ellos y ascendió a los cielos, subió a los cielos el Señor Jesús, delante de ellos, y les dio la gran comisión. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces el Señor asciende a los cielos, y ese mismo Señor que ascendió a los cielos volverá. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esta ordenanza de la Cena del Señor no debe ser motivo para discutir, porque se presta a veces, ¿no? O algunos pues están buscando cualquier motivo para discutir y dicen, ¿cuántas veces celebran la Cena del Señor en tu iglesia? No sé si te han preguntado a ti a lo mejor. No, pues no hay una fecha establecida. La celebramos cada cierto tiempo, pero no hay una fecha establecida. ¿Cómo? No es cada semana. No, vete de esa iglesia. No. Y hay quienes discuten porque se tiene que hacer así, se tiene que hacer cada semana. Otros discuten hasta por la copa. ¿Cómo? Entonces no toman la Cena del Señor con vino de verdad. No, es jugo de uva. No, entonces no, eso no vale. Y empiezan a discutir a algunas personas en cuanto al tema de la Cena del Señor, pero no debería ser motivo para discutir, sino para avivar la esperanza de que Cristo va a volver, para recordarnos que Él murió, para recordarnos que fue sepultado, para recordarnos que resucitó, pero también para recordarnos que va a volver. Fíjate cómo en la Cena del Señor se muestra todo el evangelio, que es Cristo. Pablo enseñó esto para corregir desórdenes que habían allí en Corinto. Ellos se habían olvidado del propósito de la Cena del Señor, por eso se los volvió a enseñar. Y también se habían olvidado de la actitud que ellos debían de tomar a la hora de tomar esta cena. Algunos de ellos se humillaban entre ellos, ¿te imaginas? Cristianos que meditan en la muerte de Jesús, que meditan en la resurrección de Jesús, que esperan su venida, humillando a otros cristianos. ¿Te imaginas? Bueno, sí ocurre en ciertos lugares. Ocurre, espero que no ocurra entre nosotros, que un cristiano humille a otro cristiano. Algunos no solo se humillaban unos a otros, sino que llegaban borrachos. ¿Qué te parece? Estaba lo que le llamaban ellos la fiesta de amor, el agape, que era antes de celebrar la Cena del Señor, era una comida que ellos tenían, un convivio, por decirlo así, como le llamamos nosotros, y cada quien traía algo para compartir con otros, pero había unos que traían para compartir y no compartían. O sea, lo traían nomás para presumirlo. Mira nada más la botella que traigo. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Quieres? Compra, ¿no? Y no le daban. Y se empezaban a tomar todo lo de la botella, se quedaban hasta atrás de borrachos, ¿qué te parece? Y luego querían ir a celebrar la Cena del Señor. Bueno, fíjate cómo, si tú pensabas que la iglesia de donde saliste estaba terrible, bueno, pues está la de Corinto, o sea, y lo que hizo el apóstol Pablo fue enseñarles, les enseñó, corrigió y les enseñó. Los cristianos allá en Corinto, muchos de ellos estaban divididos, diciendo, yo soy de Apolos,
yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y tú, Fuchi, hazte para allá, yo soy de Cristo, etcétera. Así estaban muchos de ellos. Por eso les dice en el versículo 20, eso que ustedes hacen no es la cena del Señor. Ustedes dicen que es la cena del Señor, pero eso no es la cena del Señor. Luego de describir la cena del Señor, que fue lo que hizo, luego de mostrarles el propósito, les hizo una advertencia, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, después de decir de manera que, dice cualquiera, es decir, sin distinción. En esto no hay distinciones. Puede ser el pastor, puede ser el apóstol, puede ser quien sea. Cualquiera que participe en la cena del Señor, dice el texto, indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Déjame explicar un poquito esto, porque a lo mejor algunos ya dijeron, no, mejor no la tomo, mejor ahí muere. Debemos de estar de acuerdo en esto. Nadie somos dignos de tomar la cena del Señor. Nadie éramos dignos de ser perdonados por nuestros pecados, la verdad, porque si hablamos de un Dios santo, 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 infinitamente santo, por más pequeño y mínimo que haya sido nuestro pecado, a lo mejor tú dices, no, pues yo no tomo, no fumo, nunca tomé, nunca fumé, nunca bailé, era bien aburrido, o sea, así me la pasé yo nomás ahí en mi casa. Ni la tele veía, me la pasé así nomás, viendo la pared. ¿Sí? Bueno, pero en algún momento tuviste un mal pensamiento. Y la palabra dice que el que transgrede uno de los mandamientos se hace culpable de toda la ley. O sea, en toda tu vida, si nomás estuviste viendo la pared, pero en una de esas te descuidaste y dijiste una mentira, la palabra dice que te haces culpable de toda la ley. Entonces, comparado con este Dios santo, 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 nuestro pecado, por más pequeño que sea, se ve terrible. O sea, el vestido de la novia, ¿no? Así maravilloso, blanco, radiante, con una mancha de mole, así por pequeñita que sea, arruina el vestido, ¿a poco no? Arruina el vestido, bueno, salvando todas las diferencias. Ese es nuestro pecado, el pecado del hombre. Por esto podemos decir que ninguno somos dignos de acercarnos al Señor. ¿No es lo que decía en la parábola del fariseo y del publicano? Había uno de ellos que decía el publicano, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, no soy digno. Esa es la actitud que debemos de tener, es una actitud correcta. No soy digno, nadie somos dignos de tomar la cena del Señor. Nadie puede decir, yo no peco, yo soy perfecto, por eso pásame la copa y pásame el pan. Y aquí mira, cálmate fariseo, ¿sí? Te doy gracias porque no soy como los otros. No. Nadie somos dignos. Aquí no se refiere a qué tan bien nos hemos portado. A ver, hoy sabía que iba a haber cena del Señor porque estoy al pendiente de las redes sociales de mi iglesia, así que todo el día anduve derechito, mira. Me porté re bien el día de hoy. Ni me enojé para nada, mira, sí estuve. Y me hacían enojar y Dios te bendiga, aleluya. Bueno, pásale, hermano, te vamos a dar estrellita aquí, ¿no? Maravilloso. Sí. No se refiere a qué tan bien nos hemos portado, sino a lo que se refiere aquí de alguien que es indigno, se refiere a una actitud deliberada, a una actitud de menosprecio antes de participar de la cena del Señor. Y esto, bueno, tiene varias implicaciones, ¿no? Implicaba menospreciar el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Te fijas cómo? O sea, no es cualquier cosa, seré digno, no seré digno. No, está hablando de alguien que menosprecia el cuerpo del Señor, menosprecia la sangre del Señor. Hablábamos el domingo brevemente, porque el tiempo ya nos estaba comiendo, acerca de la apostasía de ciertos líderes religiosos allí en Éfeso que se habían desviado hacia fábulas, hacia genealogías, y ellos se habían apartado de la verdad, habían menospreciado a Cristo con sus enseñanzas. Eso es apostatar. Y obviamente alguien que menosprecia a Cristo, ¿usted cree que va a ser salvo? Por supuesto que no. ¿Cómo vas a menospreciar a Cristo y vas a ser salvo? ¿Me explico? Y eran personas que habían creído en Cristo, pero que lo abandonaron, que lo dejaron, que lo menospreciaron. De eso estamos hablando, de alguien que ha apostatado de la fe. Y más adelante el apóstol Pedro habla acerca de falsos maestros que niegan al Señor que los redimió, al Señor que los salvó. O sea, los salvó, los redimió,
pero ellos después lo negaron y se apartaron de él. De eso estamos hablando. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto no es para desanimar a nadie a tomar la cena del Señor. Yo creo que cada cristiano que, bueno, obviamente ha confesado al Señor como su Salvador, que también pues ha sido bautizado, pues debería tomar la cena del Señor. O sea, a menos de que estés menospreciando el cuerpo de Cristo abiertamente, estés menospreciando la sangre de Cristo, entonces abstente por completo. Invita a tomar, Pablo, la cena del Señor con la actitud de vida. Por esto nos dice, pruébese cada uno a sí mismo, examinémonos, porque ciertamente, aunque no somos perfectos, pero es bueno examinarme, someter a prueba mi corazón. No estoy hablando de someter a prueba el corazón de tu esposa o de tu esposo. Ay, si ahorita venía quién sabe cómo y ahora sí la cena del Señor y el cuerpo del Señor. Ay. No. Nosotros mismos, y que tu esposo se examine a sí mismo. De eso es de lo que está hablando. La palabra siempre es así, mis hermanos. Siempre nos habla a nosotros. Y a lo mejor alguien que está fuera de contexto, que acaba de llegar a la iglesia o que nos ve apenas con un servidor o con el pastor Chuy, dicen, ay sí, el pastor es muy perfecto, se cree muy perfecto, por eso critica a todo mundo y dice, bueno, la crítica va primero hacia mí mismo. Al primero que le pega la pedrada es al que está preparando la enseñanza, y así nos da. Y obviamente mientras que estudiamos, mientras que nos preparamos, pues estamos examinando nuestra vida y arrepintiéndonos y pidiéndole al Señor que nos siga purificando, porque esto no terminará hasta que Él venga o nosotros vayamos a su presencia. Hemos de someter a prueba nuestro corazón. Y mira, cuando nosotros le pedimos al Señor que encienda la luz y que nos muestre, ¿qué crees? Van a salir cosas. Cuando se prende la luz salen las cucarachas, salen las ratas, sale toda la inmundicia, se ve. Y cuando nosotros nos disponemos y le decimos, Señor, muéstrame, revélame cuál es mi actitud, revélame en qué estoy mal, el Señor nos enciende el reflector y nos muestra lo impropio. Y una vez que el Señor nos ha mostrado lo impropio, no se va y nos deja allí, hundiéndonos en nuestro pecado, hundiéndonos en nuestras malas actitudes, No. El Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor nos perdona. Cuando nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona y nos limpia. Y entonces participamos. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, ya expliqué lo que es, pero aquí nos da una ampliación, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por esto yo tengo la convicción de que esto no es para que lo hagamos a cada rato, como cada semana o cada reunión, porque he estado en lugares en donde esto ya es algo tan superficial. Vamos a hacerlo así, sin tener toda esta conciencia, ¿no? Y aquí amplía lo que significa participar indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Y esto representa dos cosas. Número uno, representa el recuerdo del cuerpo del Señor, que fue entregado por nosotros. Y ahí en Hebreos también vemos al autor de la epístola diciendo de algunos que pisotean el sacrificio de Cristo, que pisotean la sangre de Cristo. ¿Cómo? Pecando voluntariamente, permaneciendo en el pecado y diciendo, pues esto yo lo hago porque me hace feliz y así soy, y hasta culpan a Dios, y Dios me hizo así. No, mijo, Dios no te hizo así, porque ¿cómo Dios te va a hacer así y luego te va a juzgar? No. Dios nos creó y nosotros nacimos en pecado por culpa de Adán y hemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Él sigue diciendo que los borrachos, los afeminados, los adúlteros, los que se echan con varón, no heredarán el reino de Dios. Lo sigue diciendo ahí en su palabra. Entonces, ¿qué he de hacer yo? ¿Así me hiciste tú, Señor? No. O que traigo un espíritu de quién sabe qué, me hicieron brujería de quién sabe qué. No, asume tu responsabilidad y arrepiéntete de tu pecado. Así de sencillo, pero nosotros luego la enredamos mucho, la hacemos muy complicada. Y hemos de reconocer nuestro pecado. Y decía de Hebreos, aquellos que pisotean la sangre del Señor dicen, así estoy, eso me hace feliz y háganle como quieran. Y es más, me lo voy a guardar y que nadie se entere. Y esta es mi vida personal, yo no tengo por qué decirle nada a nadie. Y bueno, el problema es que luego los cachan. El problema es que luego sale a la luz. El Señor Jesús nos dijo de que hay cosas que se hacen en secreto pero que se proclaman desde las azoteas. Nos dice también en 1 Timoteo que los pecados de algunos se hacen manifiestos, salen a la luz. Y es mejor, mis hermanos, antes de ser expuestos, antes de salir a la luz, confesar nuestro pecado. Porque al
permanecer en el pecado, al practicarlo como un deporte, al hacerlo parte de mi vida y ya no sentir ni siquiera remordimiento por él, estamos pisoteando la sangre de Cristo, que fue derramada para perdonar nuestros pecados. Y lo otro que representa discernir el cuerpo del Señor es la unidad del cuerpo de Cristo, es su iglesia. Y aquí me voy a detener un poquito para que reflexionemos en esto. Cristo compró una iglesia formada por gente de toda lengua, tribu y nación. Y Él ama a su iglesia, Él purifica a su iglesia, Él la limpia con el lavamiento del agua por su palabra. Vaya, es valiosa para Él. Sin embargo, para algunos cristianos, o que se dicen cristianos, no lo es. Y dicen cosas como, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Ah, mira, qué inteligente eres, qué sabio eres. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Yo quiero todo con Cristo, yo tengo mi relación personal con Cristo, pero con la iglesia, no, fúchila, porque me hirieron en la otra iglesia, y luego fui a otra iglesia y también, y en la otra también. Oye, ¿no serás tú el del problema? Pues todas están mal y tú eres el único que está bien. Y no, todos son unos hipócritas. Yo por eso nomás Dios y yo, Cristo y yo. Y ojalá nos esté viendo alguien en internet o nos vea después y lo escuche y que el Señor le hable a su corazón. Ese es el punto. ¿Cómo crees que vas a aborrecer a la iglesia, a la novia de Cristo, por la que Él dio su vida, derramó su sangre y la está purificando? ¿Cómo? Ni Cristo mismo, que tiene todo el derecho de desechar a su iglesia porque Él es santo, y su iglesia, pues, ¿cómo te explico? ¿No? Pues ahí está Corinto, ahí está Éfeso, ahí está Casa de Oración Houston, que también tenemos lo nuestro, ¿no? Si Cristo mismo no la desecha, ¿quién es? ¿Un terrícola? Un terrenal, digo, al lado de Dios, ¿no? Y sin ofender a nadie, pero ve la comparación, ¿no? Cristo y un hombre, ¿no? Un ser humano, diciendo, no, yo no quiero nada con la iglesia. Eso es no discernir el cuerpo de Cristo. O decir, pues sí, la Biblia dice que hay que tener comunión, que hay que tener compañerismo, que hay que rendir cuentas, que hay que sujetarnos a nuestros pastores, etcétera, todo esto, pero yo no, yo estoy exento de eso. Cristo me hizo, pues, un cristianismo así, custom made, a la medida. Mis hermanos, tampoco. O sea, eso es no discernir el cuerpo de Cristo. O llegar y decir, no, aquí yo, todos son unos hipócritas, aquel me cae mal, con el otro tampoco me hablo y con ese tampoco me quiero hablar. Mis hermanos, eso es no discernir el cuerpo de Cristo. Era lo que estaba pasando en Corinto. Yo soy de Apolos, o sea, yo soy de elocuencia, ¿sí? Yo soy de poder. Los otros, mis hermanos, todo eso es no discernir el cuerpo de Cristo. Te decía que tiene, pues, dos representaciones, ¿no? El no discernir el cuerpo de Cristo. Por tanto, el Señor también nos está hablando aquí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Voy a explicar rápido este versículo. Pero aquí habla de personas que no disciernen el cuerpo de Cristo, en estas presentaciones que dije, u otras, y que aún así participan de la cena del Señor, importándoles muy poco. Es como que, pues échalos una galletilla y un juguito ahí todo chiquito, ¿sí? Bueno, personas así, dice la palabra, que están enfermos. Ahora, vimos ya toda una serie de las sanidades de Jesús y vimos cómo el ser humano se enferma por muchas causas. Puede ser simplemente porque se alimenta mal y no se cuida. Bueno, pues oye, te comes una guajolota de este tamaño y una coca de este tamaño todos los días por 3 meses o por años, bueno, pues obviamente se te van a tapar las arterias, vas a tener un montón de enfermedades, por supuesto, ¿no? Puede ser también por herencia, porque tienes un historial de cierta enfermedad que te la heredaron, etcétera. Puede ser por pecado también. A Jesús, el Señor Jesús le dijo a alguien a quien sanó, ok, eres sanado, vete y no peques. ¿Por qué? Porque el pecado le había producido esa enfermedad. Hay ciertas adicciones que, pues, te producen enfermedades. O también, esa es otra causa que estamos viendo aquí, por las que los cristianos se enferman, por no discernir el cuerpo de Cristo. Y bueno, no pretendo traerle inquietud ni tampoco traerle
¿cómo te diré?, miedo a nadie, pero he sabido de casos de personas que están enfermas, se sienten mal, no les hallan los doctores, pero se siguen sintiendo mal. Y no, van con uno, con otro especialista, con otro doctor, y nunca se detienen a pensar, ¿habré yo pisoteado la sangre de Cristo? ¿Habré yo tomado la cena del Señor indignamente? No estoy diciendo nada fuera de la palabra, lo dice aquí de forma literal. Por lo cual, tomar la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, hay muchos enfermos. Allí en Corinto los había, enfermos y debilitados entre vosotros, una debilidad muy parecida a lo que nosotros conocemos hoy como ansiedad y depresión. Y bueno, hay personas que han salido de una, de otra, maldiciendo a unos, maldiciendo a los otros, peleados con aquellos cristianos, diciéndose cristianos, participando de la cena del Señor, y luego, hermanos, ¿cómo no? Lo dice la palabra de Dios, pero va más allá y dice, y muchos duermen, y no son los que se duermen en la predicación. Eso es un eufemismo para hablar de la muerte física. O sea, hay cristianos que mueren antes de tiempo, que se adelantan a su tiempo. Puede ser, como dije hace un momento, y reenfatizo, por no cuidar el templo del Espíritu. O sea, una cosa es que todos nos vamos a morir de alguna u otra cosa, pero morir por negligentes con nuestro propio cuerpo, metiéndole a nuestro cuerpo lo que no alimenta, lo que le hace daño, viviendo una vida sedentaria, pues obviamente vamos a morir antes de tiempo. Personas que mueren muy jóvenes o que desde muy jóvenes están ya enfermos tomando medicamentos que no deberían de tomar si simplemente fueran más responsables con lo que comen, con lo que se alimentan. Pero aquí está hablando de una muerte prematura por no discernir el cuerpo del Señor. Esto que hemos mencionado. Luego de 1 Corintios, no vuelve a hablar la palabra de Dios acerca de la cena del Señor. Tampoco, luego de 1 Corintios, vemos a cristianos practicando la cena del Señor. Eso es una realidad. Sin embargo, no podemos decir por eso que la cena del Señor ya no se deba practicar. No podemos decir que pues ya la cena del Señor cesó, porque después de 1 Corintios no vemos a cristianos practicando la cena del Señor, ni vuelve a mencionar nada. Y ese es el argumento que algunos utilizan para apoyar su doctrina de que los dones ya no continúan. Y dicen, después de Corintios ya no se habla de profetizar, ni de lenguas, ni de sanidades, por tanto ya cesaron las lenguas. Ok, entonces la cena del Señor también. ¿Te fijas cómo nuestra doctrina tiene que ser coherente con las Escrituras? No podemos imponer nuestra manera de pensar o nuestra teología a la Escritura. No, es la Escritura de donde nosotros sacamos para hacer nuestra doctrina. Vamos a seguir anunciando la muerte de Jesús a través de la cena del Señor, los cristianos. Vamos a seguir anunciando que Jesús volverá a través de esta cena. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga lo perfecto. Hasta el día del Señor, hasta que Cristo vuelva. Mientras tanto, la iglesia ha anunciado la muerte del Señor, ha anunciado la resurrección del Señor, ha anunciado la venida del Señor hasta que Él vuelva. Lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente, lo hará en el futuro, hasta que el Señor venga. Esta cena se va a seguir celebrando, la iglesia la va a seguir celebrando hasta las bodas del Cordero. Acompáñame a Apocalipsis 19, versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9, para que veamos hasta cuándo celebraremos la cena del Señor los cristianos. Dice Apocalipsis 19, 9, hablando el apóstol Juan, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí en esas bodas del Cordero, mis hermanos, cuando se celebren esas bodas, entonces tú y yo ya habremos de olvidar esta ordenanza del Señor. ¿Por qué? Porque tendremos al Cordero frente a nosotros. Al Cordero al que nosotros recordamos ahora lo tendremos frente a nosotros y veremos las marcas en sus manos, la marca en su costado, recordándonos que dio su vida por nosotros. Y allí, ahora sí, estaremos en lo perfecto, cuando el Señor venga en gloria. Así que pongamos en práctica esto que hemos aprendido el día de hoy.
Vamos a celebrar la cena del Señor. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase. Voy a invitar también a los servidores, a los sugieres, a que tengan listos los elementos. Y quiero comenzar dando oportunidad para que nos examinemos cada uno de nosotros, para que tomemos unos instantes y podamos pedirle eso al Señor, que nos muestre, que nos revele actitudes en nuestra vida, áreas en las que le hemos fallado, en las que hemos pecado. Le invito a que se ponga de pie, que podamos pedirle al Señor por algún pecado que quizás no le hayamos confesado. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso no vale la pena que escondamos nuestro pecado. La palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, toma unos instantes, mi hermano, y inclina tu rostro con toda reverencia y examínate. Dile al Señor también que te examine. Y dile: Señor, perdóname, cuando Él te muestre. Puedes levantar tu voz, mi hermano. Lo hacemos con reverencia, pero también, como dice su palabra, con voz audible. Examínanos, Señor. Revélanos, muéstranos aquello que no te agrada. Y límpianos, Padre. El que está lavado no tiene necesidad de lavarse por completo, sino lavar sus pies que se ensucian. Límpianos, Señor. Es un buen momento también, mi hermano, mi hermana, para perdonar en tu corazón a alguien que te haya ofendido, para perdonar en tu corazón a alguien que te haya dañado. Y esto puede ir tan atrás en el tiempo como algún familiar tuyo. Puede ser tu propio padre, tu propia madre, tu cónyuge, alguien que te ofendió y que por años has estado escondiendo esa amargura. La palabra dice que nosotros somos perdonados por Él cuando perdonamos a nuestros deudores. Y dice explícitamente que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Así que hoy el Señor te abre esta puerta para la libertad, porque perdonar es libertad. Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, venimos a ser libres. Quizás la persona que te hizo daño ya ni siquiera está viva o ya no está cerca de ti. No hay razón para que guardes resentimiento y odio en su contra, para que le desees el mal. Tú puedes decirle hoy: Señor, perdóname por la amargura que he tenido contra mi padre, mi madre, contra mi familiar, que me hizo daño. Ciertamente, nadie minimiza ese daño, pero no se compara con nuestra transgresión de decirle al Hijo de Dios y de gritar: crucifícale, con nuestro pecado. Y que puedas en tu corazón perdonar a esa persona, tomar esa decisión. Quizás no lo sientes, pero perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión. Tú puedes hoy tomar esa decisión y decir: no voy a vivir más con esta carga, voy a perdonar a aquel que me ofendió. Y si esa persona está todavía viva y tienes comunicación con esa persona, después de haberlo perdonado en tu corazón, puedas ir con esa persona y decirle: perdóname tú a mí y yo te perdono. O si tú no le ofendiste, simplemente decirle: te perdono. Cristo me perdonó a mí y yo te perdono, así como Cristo me perdonó a mí. No quiero desaprovechar esa oportunidad también para hacer un llamado. Si es que hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, dice su palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Si tú hoy no estás seguro si eres hijo de Dios, la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo. Recíbele en tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón. Él quiere entrar, así como aquel discípulo al que le dijo, es necesario que yo pose en tu casa, a Zaqueo. Así el Señor hoy te dice, yo quiero posar en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en todo tu ser. Él quiere ser tu Padre. Gracias, Espíritu Santo, por hablar en nuestras vidas. Si Él te está hablando en ese sentido de arrepentirte y ser salvo, puedes orar conmigo y decirle, Señor, yo creo en ti. Señor Jesús, yo creo en ti, que tú eres el Mesías, que tú eres el Cordero de Dios, que con su sangre limpia mi pecado. Yo creo en ti, Jesús. Gracias, Padre, por traer salvación a los corazones y a las vidas necesitadas. Sigues con tus brazos extendidos, diciendo, todos los sedientos vengan y beban. Sigue, Señor, llamando a través de tu sacrificio, así como aquella serpiente levantada en el desierto. Todos los que veían esa serpiente eran sanos. Así hoy, Señor, tu iglesia levanta esa cruz, anuncia tu muerte, anuncia tu resurrección, y tu evangelio sigue siendo poder para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque hoy han visto esa cruz algunos. Gracias porque a través de esta grabación o este video algunos pueden ver esa cruz y ser salvos. No tenemos poder en nosotros mismos. No tienen poder mi manera de hablar, nuestra manera de cantar. Tu evangelio es poder para transformar. Y ese evangelio que nos transformó es el que transforma hoy vidas. Gracias, Señor. Les voy a invitar a que repartan los elementos, por favor, en esta misma actitud de reverencia al Señor. Puede tomar esta cena si usted ha creído en Cristo como su Salvador. Si usted se ha bautizado en agua, ya ha dado evidencia de esto, puede usted hoy tomar esta cena. No es exclusivamente para los miembros de la iglesia. Si usted todavía no es miembro, pero es creyente en Cristo, todavía no se ha hecho miembro, puede tomar bien la cena del Señor. No hay nadie en disciplina en nuestra congregación en este momento, así que todos pueden tomarla. Tomemos el pan. Voy a esperar un minutito más para que lo repartan. Los que faltan me avisan cuando ya estén todos completos. Lo tomamos con reverencia, pero también con gozo y con esperanza, porque anunciamos su muerte, y su muerte trajo perdón de pecados. Y siempre en la Escritura, cuando vemos un pecador arrepentido, vemos fiesta también. Por eso hay reverencia y hay gozo en su casa, en sus hijos. Gracias, Señor. Tome con su mano derecha el pan. Voy a seguir esperando. Mientras tanto, voy a repetir un poquito lo que representa este pan para que puedas reflexionar en ello. Este pan, esta galletita aquí, es un pan sin levadura, representa el cuerpo de Cristo, que fue partido por nuestras transgresiones. Cuando vemos la cruz, cuando vemos a Jesús allí en la cruz, no vemos a un hombre sufriendo únicamente. Hubieron muchos mártires que sufrieron por sus patrias, que sufrieron por sus familias quizás, sino que vemos
a Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, presentando su cuerpo para ser molido por una humanidad pecadora, por una humanidad concebida en pecado. Y allí, hace más de 2000 años, estábamos tú y yo representados. El Señor sabía, porque Él conoce quiénes son suyos, Él sabía que tú y yo íbamos a estar hoy aquí recordando su muerte. Su cuerpo fue partido por nuestras transgresiones y representa también la limpieza de nuestra conciencia, una limpieza espiritual que repercute en una limpieza moral, ya que el pan sin levadura representa una vida que no está contaminada con pecado, una vida que no se deleita en el pecado, que no permanece en el pecado, sino que permanece en Cristo. Los cristianos, los creyentes, podemos acercarnos a la mesa del Señor con libertad, recordando que Él dijo: yo soy el pan de vida. Él da vida, ha venido a eso, a dar vida. Y hoy nosotros recordamos a ese pan de vida, Jesús. Así que si ya todos lo tienen, tomemos el pan y comámoslo mientras meditamos en el cuerpo de Cristo siendo entregado por nosotros. Jesús dijo también: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomemos el jugo de la vid y mientras lo abres te explico. Esta copa, esta copita representa la sangre de Cristo que fue derramada por los pecados de todo hombre. Es lo que dice su palabra. El vino también representa gozo, ese gozo que nos trae saber que por haber creído en su sangre somos hijos de Dios. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y eso produce gozo en nosotros. Pero también esta copa nos recuerda lo que dice Efesios 5: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa sangre de Jesús, este nuevo pacto produce una vida nueva en nosotros. El vino nuevo es el que produce la uva nueva, la que no es contaminada o fermentada. El cordero inmolado es el sacrificio de Cristo en la cruz. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tomemos el jugo de la vid mientras recordamos también y meditamos en su sangre derramada. Gracias, Señor. Tomamos unos instantes para adorar al Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor. Cordero inmolado, que yo estaba en tus pensamientos, Señor, para
para salvarme, para darme salvación, Señor, para darme vida nueva, para darme esperanza, Jesús. Oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. Oh, gracias, Señor, pensabas en mí. Oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio
Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Oh, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Oh, gracias, Señor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Oh, gracias, Jesús, por tu amor. Fue tu amor, Jesús, y tu misericordia te llevó a adoro, Cordero inmolado, Jesús. Para ti, gracias, Jesús, te doy gracias, gracias, Jesús, por tu amor, por tu perdón. Preciosa sangre derramaste por mi pecado, Jesús. Te doy gracias, Jesús. Señor, celebramos también tu resurrección y celebramos que tú volverás. Puedes decir, volverás, Señor. Anhelamos tu llegada, anhelamos tu venida, Señor. Tu iglesia, el Espíritu dicen, ven, ven, Señor Jesús. Tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás, volverás. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás. Tú eres principio y fin, Alfa, Omega eres tú, volverás, volverás. En la cruz tú ya no
Tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás. El que era es y ha de venir, volverás, volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Aquí volverás con poder sobre las nubes, mi gente. Aquí volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. Aquí volverás con poder sobre las nubes, mi gente. Aquí volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. No, hermano. Aquí volverás con poder sobre las nubes, mi rey. Aquí volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. Aquí volverás con poder sobre las nubes, mi rey. Aquí volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. El que era es y ha de venir, volverás, volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos por la eternidad. En iglesia, en casa estaremos. Dilo fuerte. Por la eternidad. Yo soy la iglesia cantando. En casa. Será fuerte tu voz, mi hermano. En casa estaremos
has hecho en nuestras vidas, porque has sido fiel, has sido verdadero para con nosotros. Has traído perdón para nuestros pecados, nos has dado nueva vida. Solo tú eres dador de vida, Señor. Y te damos la gloria, a ti te damos la honra y proclamamos que tú vendrás. Te esperamos, Señor. Puedes decirle, Señor, te espero. Te espero, Señor. Tan glorioso eres tú, Señor. Glorioso, Señor. Te damos la gloria, Señor. La alabanza por siempre al Cordero que está sentado en el trono. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Le damos alabanzas a nuestro Señor por su misericordia que ha tenido con nosotros. Y no solamente esa gran salvación, pero Él sigue derramando de sus misericordias, de sus bondades sobre sus hijos cada mañana. ¿No le agradece al Señor por eso, mi hermano? Estamos muy bendecidos y el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros.